El sermón pasado eh, pudimos definir, mis hermanos, ¿no? Conceptos, por ejemplo, como teología, como pacto y teología del pacto. Y de igual forma hemos podido resaltar los tres principales pactos, ¿no? Que se extraen de toda la historia redentora que nos presenta la palabra del Señor, ¿no? A saber, el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia, ¿no? Y agradecidos con el Señor por esta serie que Él nos ha permitido comenzar en la iglesia, hoy con su benevolencia y con su ayuda vamos a desarrollar el pacto de redención, ¿no? En este segundo sermón de nuestra serie sobre la teología del pacto. En ese sentido, entonces, vamos a considerar 5 puntos en esta mañana. El primer punto, vamos a definir qué es el pacto de redención. En segundo lugar, vamos a ver el desarrollo histórico de la doctrina del pacto de redención, porque esta doctrina en siglos pasados fue bastante criticada como una imposición, ¿no? Al desarrollo de las escrituras, como una exégesis, se podría decir. Pero vamos a ver que eso no es cierto. Como tercer punto, vamos a ver consideraciones importantes para entender el pacto de redención. En punto número 4 vamos a ver los fundamentos bíblicos de la existencia del pacto de redención. Y en el quinto punto vamos a terminar viendo unas cuantas aplicaciones con respecto a este pacto. ¿Sí? Entonces, una vez más, estamos en nuestra segunda sesión, podríamos decir, ¿no? Nuestro segundo sermón de la serie de la teología del pacto. Y hoy vamos a ver el pacto de redención. Bien, vamos a definir qué es el pacto de redención, mis hermanos. Habiendo ya definido la palabra pacto la semana pasada como un acuerdo entre dos o más partes donde existen términos y condiciones, beneficios y castigos, vamos a pasar a definir unas cuantas palabras para comprender la definición exacta del pacto de redención. Bien, dos palabras necesito conceptualizar y explicarlas para que podamos ir adelante. La primera palabra es claramente, bueno, pacto ya hemos visto. La segunda es redención. ¿Qué significa redención? Muchas veces nosotros hablamos incluso, ¿no? Expiación, redención, propiciación, pero ¿realmente conocemos el contexto y el concepto de estas palabras? Eso es importante, hermanos. Entonces, vamos a definir qué es redención. Bueno, redención es el acto de liberar o rescatar a una persona o una cosa de una situación gravosa a cambio del pago de un precio. Entonces es liberar, ¿no? O rescatar algo, ya sea una persona, alguna cosa, de un sentido gravoso, nos dice el concepto, según el nuevo diccionario de la Biblia, ¿no? A cambio del pago de un precio, ¿no? El Redentor es el que paga ese precio. Por eso al Señor Jesucristo se lo denomina como el Redentor nuestro. El que nos ha rescatado de la situación gravísima del pecado y ha pagado con su propia vida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Dios dijo a Israel, yo soy Jehová y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os redimiré con brazo extendido, Éxodo 6:6, ¿no? Ahí vemos el rescate con un precio. Bien, la próxima palabra que quiero explicar, mis hermanos, es la palabra fiador. Fiador. Bueno, esta palabra la podemos entender de la siguiente forma. Dice, el fiador es el que garantiza con su persona o bienes el cumplimiento de una deuda, ¿sí? A ese se le llama fiador. Aquello que se pone como garantía es la fianza. El verbo arab se usa en hebreo, dice, para señalar el acto de hacerse garante de un préstamo o de una promesa. Por ejemplo, cuando nosotros queremos sacar un préstamo del banco, ¿el banco qué nos pide? Un garante, un fiador. Bueno, pues entonces yo tengo que conseguir una persona, ¿no? Una persona la cual sea mi garante. ¿Mm?
¿Y eso qué me está diciendo? Bueno, que si yo no pago, ¿quién va a pagar? El garante. Tristemente vemos muchos de esos casos, ¿no? En la actualidad, mucha gente inescrupulosa que se relaciona con otra y le pide por favor ser su garante y luego desaparece. Y esa persona tiene que pagar, ¿no? Por algo judicial que él mismo ha firmado, tiene que pagar esa deuda. Entonces, esos dos conceptos quiero que los tengan en su corazón a partir de ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué es redención y qué es fiador? ¿Ok? Bien. Ahora voy a tomar las palabras del libro, lo voy a decir en inglés, Sum of Saving Knowledge, de dos hermanos bastante piadosos del pasado, David Dixon y James Durham. Es un libro que fue escrito en 1648 y como vamos a ver en el desarrollo histórico de la doctrina, de la doctrina del pacto de redención, son 10 años después cuando aparece esta palabra pacto de redención. Pero estamos hablando del siglo XVII, 1648, ¿no? Entonces, estos dos hermanos, ¿no? Hermanos en la fe, porque David Dixon fue mayor que James Durham, ¿sí? Como lo vamos a ver en un momento más. Entonces, en su libro dice lo siguiente como una definición del pacto de redención. Habiendo escogido Dios libremente para la vida a cierto número de hombres perdidos, por la gloria de su rica gracia los entregó antes del comienzo del mundo a Dios el Hijo, designado redentor, para que con la condición de que se humillara hasta asumir la naturaleza humana de un alma y un cuerpo, hasta la unión personal con su naturaleza divina, y se sometiera a la ley como fiador por ellos, y satisfacer a la justicia por ellos, dando obediencia en su nombre, aún hasta el sufrimiento de la muerte de la maldita cruz, rescataría y redimiría a todos del pecado y de la muerte, y les compraría la justicia y la vida eterna, con todas las gracias salvadoras que conducen a ello, para ser efectivamente, por medio de su propia designación, aplicadas a su debido tiempo a cada uno de ellos. Ahí tenemos un concepto el cual lo vamos a desarrollar en este sermón. Pero bien, eso es como simplemente una definición acerca del pacto de redención. Ahora bien, la semana pasada nosotros habíamos definido también el pacto eterno, ¿no? De redención, por eso lo hemos llamado eterno, porque como dice acá, antes del comienzo del mundo, se hizo en el seno de la Trinidad, ¿no? Pero vamos a notar algo interesante. Hasta el punto número 4, vamos a tratar acerca de la obra del Padre y del Hijo, ¿no? Las partes pactantes de este pacto. Y en las aplicaciones vamos a ver, ¿no? ¿Cómo es que el Espíritu Santo de Dios, vamos a analizarlo de una forma bastante concisa, cómo es que el Espíritu Santo del Señor obra a favor de este pacto? ¿Sí? Bien, vamos entonces al punto número 2, mis hermanos. El desarrollo histórico de la doctrina del pacto de redención. Bueno, en la actualidad la iglesia en general, al menos aquí en Latinoamérica, ha dejado de lado estos fundamentos, mis hermanos, ¿no? Y creo que muchos hemos cometido ese error al pensar que muchas de las enseñanzas que no se nos han enseñado, valga la redundancia, perdón, en una primera instancia, cuando hemos conocido al Señor, son falsas directamente o son invenciones las cuales tratan de querer cambiar nuestra mente. Sin embargo, yo creo que la ignorancia nuestra y nuestra misma pereza de buscar las fuentes correctas y fidedignas de las doctrinas nos ha llevado a muchos errores en Latinoamérica. ¿Sí? En ese sentido, me gustaría presentar brevemente cómo es que ha empezado. ¿Cuándo se ha empezado a hablar de un pacto de redención? Porque literalmente en la escritura nosotros no vamos a encontrar un versículo que diga y, y se hizo un pacto eterno de redención. No vamos a encontrar eso. No está, así como tampoco el concepto de la Trinidad no lo está, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos rápidamente. Bien, y acá me voy a pegar
a lo que en el libro La Teología del Pacto, ¿no? Perdón, el libro Teología del Pacto, Perspectivas Históricas, Teológicas y Bíblicas, de Ligon Duncan, nos enseña acerca del desarrollo de este pacto, ¿sí? Entonces dice, en algún momento de finales del siglo II, y esto quiero comenzar hablando de esto, mis hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Nos dice Eusebio de Cesarea, ¿no? Que Ireneo de León llevó una carta a Roma, ¿no? A sus compañeros cristianos, es decir, a León, en la que elogian, ¿no? Con estas palabras, que decía, te rogamos, Padre Eleuterio, que te regocijes en Dios, en todas las cosas y de todas las maneras. Hemos pedido a nuestro hermano y compañero Ireneo que te lleve esta carta y te pedimos que la tengas, que lo tengas, perdón, a Ireneo, ¿no? En estima, y escuchen esto, como celoso del pacto de Cristo. Siglo II, mis hermanos. Y quiero que a partir de este momento, todas las formulaciones teológicas las cuales vamos a hablar, que Hardus Boss dice algo bien interesante. Nosotros no podemos decir de que cuando ha aparecido la palabra, más antes no se hablaba de eso. No, sino que las formulaciones teológicas han tenido su desarrollo, ¿no? Han tenido su proceso hasta que se le ha puesto un nombre, pero ya se hablaba de eso. En este contexto, por ejemplo, vemos que se nos está hablando de que Ireneo era un hombre celoso del pacto de Cristo. ¿De qué pacto estaba hablando? ¿A qué se refería en todo eso? Bueno, es el nuevo pacto, claro que sí, pero es más profundo, mis hermanos. Es más profundo. ¿Sí? Entonces, siglo II. Ahora sí, vayámonos al siglo XVII rápidamente. Y se dice que el origen preciso del pacto de redención es difícil de precisar, ¿no? Al parecer, una vez más nombro, David Dixon fue el primero en hablar de él por su nombre en un discurso que pronunció ante la Asamblea General de la Iglesia Escocesa en 1638. Él vino trabajando este proceso, ¿no? Pero se dice que Johannes Escolampadio, ¿no? Por ejemplo, se refirió específicamente a un pacto entre el Padre y el Hijo en 1525. Menos de una década de que Lutero clave las 95 tesis. Y es muy posible que Martín Lutero estuviera en esa misma línea de pensamiento en mente ya en 1519. También Teodoro de Beza puede haber estado hablando de un pacto pretemporal. Y cuando digo pretemporal es antes de la fundación del mundo. Pretemporal, cuando en 1567 dijo, pues en su traducción de Lucas 22-29, que va a ser un pasaje que lo vamos a meditar el día de hoy, que el Padre había hecho un pacto con el Hijo, que vinculó este pacto directamente con el pacto eterno de Hebreos 9. Vaya, entonces estamos hablando que esto no ha sido formulado ni siquiera hace 100 años atrás, sino hace bastante tiempo atrás, ¿no? Comenzando, como les presenté, en el mismo siglo II, que ya se hablaba de una forma pactual. Y no se olviden que las formulaciones teológicas, mis hermanos, han tenido un desarrollo en el tiempo hasta que se le dio un nombre, ¿sí? Ahora, lo sorprendente es la rapidez con que ha pasado todo esto y la poca oposición. Y estamos hablando de una época dorada para la iglesia del Señor, en donde muchos hermanos han sido muy, muy estudiosos y muy piadosos en la palabra del Señor. Entonces, cuando David Dixon, ¿no? Fue el que formuló, por decir, por una primera vez, aparentemente, eh, la palabra pacto de redención, ¿no? No hubo mucha oposición, porque todos entendieron que este pacto está implícito en las escrituras. Richard Mueller ha argumentado que la aparente repentina aparición de la doctrina, ¿no? Del pacto de redención como un virtual obvio en un lapso de pocos años
Ha sido simplemente entre las décadas de 1630 y 1640 donde ha tenido un auge bastante grande esta doctrina. Sugiere que las referencias, dice, del siglo VI eran en realidad algo más que meras insinuaciones y que el pacto de redención se desarrolló gradualmente en el tiempo desde el mismo comienzo de la Reforma. Entonces estamos hablando de una doctrina reformada, mis hermanos, de una doctrina la cual tiene una base en bastantes hermanos piadosos del pasado. Ahora, no por ello nosotros vamos a decir que esto es inspiración directamente, no, sino que es una enseñanza la cual ha traído bastante luz para poder entender la revelación del Señor. ¿Sí? Entonces, bien, pasemos al tercer encabezado o tercer punto en la mañana. Veamos las consideraciones importantes para entender el pacto de redención. ¿Sí? Y aquí vamos a hablar de tres cosas. Primero que nada, como hace un momento les había dicho, vamos a ver acerca de las partes pactantes, ¿no? Las partes pactantes dentro del pacto de redención. Bueno, en primera instancia, como ya les voy a hablar del Espíritu Santo después, en primera instancia, las partes pactantes son el Padre y el Hijo. Dicho pacto, cual procede del decreto eterno de Dios, y eso no debemos dejar de lado. Este pacto, una vez más, y esto quiero que entiendan, hermanos, aquí hay una gran confusión en la actualidad, y hay una separación por ello mismo entre nuestros hermanos bautistas particulares y los hermanos presbiterianos, ¿no? Por ejemplo, nuestros hermanos bautistas particulares hablan de la novedad por completo de un pacto de Jeremías 31. Pero eso no puede ser posible porque el pacto que vamos a ver el día de hoy es la base del pacto de gracia, hermanos. Y ese pacto fue dado antes de la fundación del mundo. Y los cumplimientos de los pactos que vamos a ver en nuestro cuarto o quinto sermón, si no me equivoco, ¿no? Los pactos bíblicos, han sido una forma de ir comunicando de una forma progresiva ese único pacto dado en la eternidad pasada. Entonces, estas partes pactantes dentro de la Trinidad son el Padre y el Hijo, ¿no? Dicho pacto, no se olviden esto, el cual procede del decreto eterno de Dios. El Señor ya lo ha decretado todo, mis hermanos. No tenemos nada que nosotros intentar pensar que cambiamos. El Señor ya lo ha decretado todo, ¿no? Entonces, si este procede del decreto eterno de Dios, debemos considerar ahora en no dividir a las personas de la Trinidad, sino hacer una diferenciación. ¿Por qué? Porque uno puede tal vez objetar y decir, bueno, ¿qué tienen que hablar el Padre y el Hijo? Si son uno, van a estar siempre de acuerdo. ¿Qué tuvieran que quedar entre ellos? ¿Por qué tuvieran que pactar entre ellos? ¿Verdad? Pero no los estamos dividiendo, sino los estamos diferenciando, ¿sí? Diferenciando, perdón. Ninguno de ellos tiene las mismas tareas y eso es claramente evidente en toda la escritura. Yo les pregunto, ¿el Padre vino a morir en la cruz? No. No. ¿Quién vino? El Hijo. El Hijo, ¿no? Entonces vemos que si bien son uno solo, diferenciándolos dentro del seno de la Trinidad, tienen tareas específicas. Tareas específicas. Bien, ok, ahora, las partes pactantes, una vez más, son el Padre y el Hijo, desde el pacto eterno, de redención, perdón, desde el decreto eterno que incluye el pacto de redención. Ahora, debemos tener en claro que este pacto, ¿sí? Y justamente la semana pasada estaba escuchando a Sproul justamente explicando acerca de esta relación, ¿no? De las partes pactantes. Y él dice, Cristo no vino a regañadientes a esta tierra. No es que el Padre le ha obligado a hacerlo. Y ahora voy a empezar a dirigirme a los escritos de Wilhelmus a Brakel, que fue un esbozo para este sermón. Me ha ayudado mucho y nos va a ser de mucha bendición, hermanos.
Él dice lo siguiente, y es muy hermoso. Dice, ¿no? Debemos tener en claro, hermanos, que es la voluntad del Padre redimir. ¿Se acuerdan, no? La palabra redención. Redimir por medio del Hijo como fiador de los escogidos. Y es la voluntad del Hijo redimir a los escogidos por medio de Él como fiador de ellos. Ambos de propia voluntad, ¿sí? Son partes pactantes. Este es un pacto bilateral, bilateral. Pero, claramente una vez más, solamente haciendo una diferenciación dentro de las personas de la Trinidad, no una división. Tengan en cuenta él, ¿sí? Bien, esto, hablando de la voluntad tanto del Padre como del Hijo, ¿no? En las partes pactantes nos enseña, mis hermanos, es el centro de este pacto, como vamos a ver en las aplicaciones, ¿sí? Veamos, es intrínseca, claramente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ocurre solamente en Dios. Es intrínseca en primera instancia. Luego va a ser revelada de forma extrínseca. Es decir, el pacto surge dentro de la Trinidad para su propia gloria y luego se va a revelar por medio de las obras de creación y providencia. Tengan en cuenta eso. Tengan en cuenta eso. Ahora, ¿quién es otro punto? ¿Quiénes son los beneficiarios del pacto de redención? Bueno, este pacto solamente es en beneficio de aquellos que han sido escogidos en Cristo. Ahí está esa palabra importante. Muchas veces en el Nuevo Testamento nos encontramos con pasajes que dicen, ¿no? Los que están en Cristo, vosotros que estáis en Cristo, en. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que ahora sí quiero que entiendan esto. En ese sentido, los escogidos le pertenecen al Padre y son dados a Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes. ¿Sí? Por ejemplo, Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre, dice Cristo, ¿no? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. O sea, mis hermanos, el Padre, ¿no? Da a Cristo a los escogidos. Pero ¿dónde nosotros podemos evidenciar que esto ha sido así? Uno, en este pasaje, y dos, que al hacerlo, hemos sido escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué? Leemos en Apocalipsis que el libro de la vida fue inmolado, dice, o perdón, fue escrito antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 21:27 dice lo siguiente, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Pregunta, ¿cuándo se escribe? ¿Cuándo se escribió esto? Antes de la fundación del mundo, dice el mismo Apocalipsis, hermanos. Yo sé que muchos de nosotros hemos aprendido de una forma distinta esto, ¿no? Que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tu nombre fue escrito. No, hermanos, no es así. La Escritura no enseña eso. Porque claramente Cristo dice que eran del Padre y se le dieron a Cristo. Y como vamos a ver en la oración de Cristo, que es una forma evidencial para mostrar ese diálogo pretemporal entre el Padre y el Hijo, nos vamos a dar cuenta que hemos sido aquellos que son salvos, mis hermanos, sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Bien, pasemos al punto número 4. Estamos bien. Fundamentos bíblicos de la existencia del pacto de redención. Hasta aquí he llevado bastante tecnicismo. Espero que se me haya podido entender.
lleva un poco más de historia, ¿no? Un poco más de conceptos. Ahora vámonos a los fundamentos bíblicos de la existencia del pacto de redención, ¿sí? Bien, vamos a meditar simplemente en dos pasajes. Hay más, pero por motivos de tiempo me voy a dedicar simplemente a dos pasajes, ¿sí? Bueno, vamos a ver el Salmo 89:28. Acompáñeme, por favor. Salmos 89:28. Salmos 89:28. Dice la palabra del Señor: Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Bien, este salmo, bueno, se está dirigiendo, si ustedes leen ahí en el versículo 1, dice pacto con David, ¿verdad? Pero hay algunos pasajes de este salmo que no se aplican directamente a David, mis hermanos. No, hay pasajes mesiánicos dentro de este salmo. Por ejemplo, en el versículo 27 leemos: Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Yo les pregunto, ¿eso se aplica a David? No, se aplica al unigénito Hijo de Dios, al primogénito de la creación, Cristo Jesús. Por ejemplo, el versículo 36 nos dice: Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. ¿Eso se podría aplicar a David? Tampoco. ¿A quién se aplica todo esto? Al Mesías, a Cristo. Y el pasaje que hemos leído, Salmos 89:28, se está refiriendo a Cristo, a Cristo. Ahora, para dejar más en claro y para que ustedes se den cuenta, David, hace sermones atrás nosotros habíamos visto, ¿no? Los patrones, imágenes y tipos, ¿no? ¿Recuerdan eso? David es un tipo de Cristo, mis hermanos. Es decir, él apuntaba, ¿no? Apuntaba a alguien más. Si bien él era una persona real, ¿no? Efectivamente, el Señor utilizó al rey David para que nosotros podamos ver a través de él a quién, a Cristo Jesús, ¿no? ¿Y en qué oficio? ¿Qué era David? Rey. En el oficio de rey, que es uno de los tres oficios del Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, explícitamente la Escritura lo enseña. Miren, vayamos a Oseas capítulo 3, versículo 5. Acompáñenme, por favor. Vamos a ver que David es un tipo de Cristo. Oseas capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra del Señor ahí. Leemos en Oseas 3, 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios, ¿ya? Y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Hermanos, el libro del profeta Oseas se data aproximadamente 700 años antes de Cristo. El libro de los Salmos, y cuando David estaba vivo, son 700 años más atrás. Ahora yo les pregunto, ¿por qué dice Oseas esto? Después volverán los hijos de Israel hablando acerca de la cautividad babilónica y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Aquí nos está enseñando que Cristo, ¿no? Cristo es el Rey de Reyes y David es un tipo de Cristo. ¿Mm? Ahora, teniendo esto en cuenta, leamos una vez más el Salmo 89:28. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Es decir, existe y vemos en un estado temporal que existió un pacto pretemporal entre el Padre y el Hijo. Y mi pacto será firme con él. ¿Está bien? Bien. Ahora vamos a pasar al pasaje que utilizan muchos de nuestros hermanos del pasado para mostrar, ¿no?, el pacto de redención. Zacarías capítulo 6, acompáñeme por favor. Zacarías capítulo 6,
versículos 12 al 13. Aquí sí nos vamos a detener un momentito porque son varias cosas que tenemos que hablar, ¿sí? Zacarías 6, versículos 12 al 13. Y aquí vamos a hablar del consejo de paz. Qué hermoso, hermanos. Leemos en Zacarías 6, 12 al 13. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará la gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Antes de desarrollar, me gustaría comentar lo siguiente. ¿Saben? Cuando hablamos de pacto, mis hermanos, hay algo que está bien relacionado a ello. Es la paz. Es la paz. ¿Sí? El pacto del Señor es sinónimo de paz. Tengan eso en mente. Ahora bien, como les dije, este es el pasaje más citado por los escritores de la posreforma, ¿no? Para demostrar el pacto de redención. Bueno, ¿por qué? Número uno, en lo que hemos leído, hermanos, notemos la mención de las dos personas. Al final del versículo 13 dice, y consejo de paz habrá entre ambos. ¿Quiénes ambos? ¿Quiénes ambos? Bueno, los pasajes 12 y 13 nos dice quiénes son esos dos ambos. Número uno, así ha hablado Jehová, el Señor. Acuérdense del Salmo 110 que hemos leído, que también es un pasaje el cual se podría desarrollar, pero por motivos de tiempo no lo vamos a hacer, que tienen que ver con el pacto de redención. ¿Sí? Entonces, ahí vemos Jehová, ¿no? El Señor, el Padre. Ahora, ¿quién es la segunda persona que aparece ahí? El renuevo. Para que se den cuenta quién es el renuevo, acompáñenme a Jeremías 23:5. Jeremías 23:5. Y así dice la palabra del Señor en Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como el rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿A quién le suena eso, hermano? ¿Quién es el renuevo? El Señor Jesucristo. ¿Sí? El Señor Jesucristo. Bien, entonces acá hay dos. Dos. No se olviden, no las debemos dividir. Tenemos que diferenciarlos dentro de la unidad de la Trinidad. Solo diferenciar. No debemos dividir. ¿Sí? Bien. El renuevo nos dice que va a edificar el templo del Señor, el templo de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que va a edificar su congregación siendo rey y sacerdote ahí. ¡Qué hermoso! ¿Cuándo dijo esto? Antes de los tiempos. Antes. ¿Cuándo quedaron esto? Antes de los tiempos, mis hermanos. Por eso, ¿recuerdan que tuvimos un sermón acerca de Cristo sobre la roca de la eternidad? Ahí está. Esa roca, esa piedra angular fue dada antes de los tiempos de los siglos. Y eso es lo que dicen los mismos escritores evangélicos en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Ahora, el Padre y el Hijo acordaron como en un diálogo, consejo y sabiduría la paz de los escogidos y la forma de ejecutar esta paz. Dicho planteamiento podemos reforzarlo. Ahora sí vamos a hablar brevemente en este pasaje que es hermoso de Lucas 22:29. Acompáñenme, por favor. Lucas 22:29. Bien, así dice la palabra del Señor, Lucas 22:29. Yo pues os asigno un reino. Aquí está hablando el Señor Jesucristo, ¿no? Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Bueno, ¿dónde está el pacto ahí? Pues resulta que la palabra asignó, ¿sí?
deriva de la palabra griega utilizada para pacto, diatheke. Si ustedes buscan en un diccionario interlineal o en una Biblia interlineal griego-español o en una concordancia, la palabra pacto, la palabra griega utilizada para pacto es la palabra diatheke. Y la palabra que se utiliza acá como asignó, ¿sí? Es la palabra diatithemi, ¿sí? Diatithemi. ¿Y eso de dónde viene? Las raíces diatheke. Es decir, una traducción de este pasaje más certera sería, yo pues os pacto un reino, ¿sí? Les pacto un reino, como mi padre me lo pactó a mí. Y ahí vamos entendiendo. ¿Recuerdan lo que hemos visto? ¿A favor de quién fue el pacto de redención? De los escogidos. Hermanos, esta doctrina es muy hermosa, ¿sí? Muy hermosa. Entonces guarden ese pasaje para darse cuenta que lo que Cristo vino a hacer es algo que el Padre le había comendado. Y ahora sí vamos a hablar de la obra del Padre y de la obra del Hijo dentro del pacto de redención. ¿Sí? Bien, obra del Padre, la obra del Padre. El Padre, hermanos, por medio de condiciones, una vez más, antes de continuar, hermanos, no estamos dividiendo a las personas de la Trinidad, las estamos diferenciando dentro del pacto de redención. No vayan a olvidar eso, ¿sí? Al momento que los dividimos, ya estamos cometiendo una herejía, ¿sí? Aquellos que dividen a las personas de la Trinidad ya hacen una herejía, hermanos. Aquellos que dividen la naturaleza de Cristo hacen lo mismo. Pero no, hermanos, estamos diferenciándolos. Así que en su mente, por favor, todo lo que estamos hablando, Padre e Hijo, están dentro del seno de la Trinidad. ¿Sí? Bien. El Padre, por medio de condiciones, mandatos y promesas, acuérdense esas tres cosas, condiciones, mandatos y promesas, comisiona al Hijo para la tarea redentiva. Miren, la palabra del Señor dice una y otra vez esto. Juan 12, 49 al 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Cristo. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Bien? Hermanos, esto no es subordinación. No es subordinación. Muchos padres de la iglesia sostuvieron esto, con lo cual personalmente yo no estoy de acuerdo, porque aquí el Hijo, voluntariamente en el pacto de redención, ¿no? Se hace fiador. El Padre no lo está obligando, no lo está obligando. Entonces aquí, de buena gana, el Señor Jesucristo dice esto. El Padre dice que le ha dicho todo esto. Juan 17, 4 al 5. Yo te he glorificado en la tierra, dice Cristo. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuándo le dio esa obra? Antes de los tiempos de los siglos. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vemos condiciones y mandatos en los primeros pasajes de Juan y promesas en este. El Señor le ha dado promesas al Hijo. Claro que sí. Le ha dado promesas al Hijo dentro del pacto de redención. Y aquí Él dice, ¿no? Glorifícame, Padre, porque he acabado la obra que tú me has mandado hacer. Y no se olviden, este pacto es entre los dos. Nosotros no tenemos nada que ver aquí. Nada que ver. El ser humano no tiene ni voz ni pito como coloquialmente se dice en este pacto. ¿Sí? Nada que ver. Ahora, el Padre planifica la encarnación del Hijo para que a semejanza de los elegidos sea fiador de ellos. Gálatas 4:4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Señor preparó cuerpo para el Señor Jesucristo, para que a semejanza de los elegidos, Él pudiera ser fiador de ellos.
Y eso fue concretado antes de la fundación del mundo. No es una improvisación. Segundo, el Padre determinó el estado de humillación y exaltación del Hijo a favor de los elegidos. Por ejemplo, Juan 10:18, ¿qué dice la palabra del Señor? Cristo dice, nadie me la quita, hablando de sí mismo, nadie me la quita, sino que yo mismo, que yo de mí mismo la pongo, su vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pero ¿qué sigue diciendo? Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, su estado de humillación, poner la presencia de Dios mismo en la encarnación de Cristo, fue un mandamiento del Padre al Hijo. Y Él lo aceptó de buena voluntad. Y la exaltación de Cristo fue la promesa del Padre si el Hijo realizaba esa tarea. No se olviden el concepto de pacto, hermanos, ¿no? Un acuerdo entre dos o más partes, ¿no? Como hemos visto, que tiene condiciones. Ahí está. Por eso es un pacto. Ahora, las promesas del Padre al Hijo por la obra de redención, ¿no? Mateo 28:18, cuando ya va a dar la gran comisión al Señor Jesucristo. Y Jesús se acercó, ¿no?, a sus discípulos y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él cumplió la tarea. Cuando el Señor dijo, consumado es, ¿a qué se refirió? La tarea que el Padre le encomendó en el pacto de redención. Lo hizo. Eso significa, a eso se refiere. ¿Sí? Ahora, esto es importante. Las promesas del Padre que le dio a Cristo, por ende, son en beneficio de los que están en Cristo. En las aplicaciones vamos a gozarnos, hermanos, porque esto realmente tiene bastante profundidad y es hermoso. Pero ahora pasemos a ver la obra del Hijo antes de las aplicaciones y finalizar nuestro sermón. ¿El Hijo qué hace? Se pone a regañadientes y dice, no, busca otro camino y haz lo que mejor sea, pero esto no está bien. No. El Hijo acepta las condiciones, los mandatos y las promesas de buena gana, de buena voluntad. Y de la siguiente forma, Él acepta la tarea redentora, por ejemplo, en pleno gozo. Por ejemplo, acompáñeme, Salmos capítulo 40, versículos 6 al 8. Salmos 40, versículos 6 al 8. Escuchen lo que dice el Señor en su palabra. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Este pasaje, hermanos, es utilizado por el escritor de la carta a los Hebreos para referirse a Cristo. En Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7, acompáñenme. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7. En el versículo 1 comienza diciendo, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año ser perfectos a los que se acercan, ¿no? No se puede. Y ahí el escritor a los Hebreos, en el versículo 5, utiliza estos pasajes. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿de quién está hablando ahí? De Cristo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y ahí está tal cual. Ahora escuchen, versículos 8 y 9, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales ahí aumenta el escritor, ¿no?,
de la carta a los Hebreos, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Vaya. Entonces, vemos que el Hijo de buena gana acepta las condiciones del pacto de redención y acepta de buena gana la tarea redentora, en pleno gozo, hermanos, en pleno gozo. Ahora, Cristo acepta y se adjudica las promesas. Eso es lo más hermoso, hermanos. Antes de pasar a las aplicaciones, vemos que Cristo, la obra del Hijo, acepta y se adjudica de las promesas. ¿Y dónde lo vemos esto? Ya les dije al principio. Si nosotros nos vamos a la oración del Señor Jesucristo por sus discípulos y por nosotros, hermanos, por la unión entre nosotros, encontramos en Juan 17, 1 al 8 lo siguiente. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, escuchen qué idioma pactual más hermoso encontramos aquí. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Miren ese diálogo precioso ahí. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso. Ahora pasemos a las aplicaciones y aquí vamos a ir explicando algunas cositas interesantes. Número uno, ¿cómo podemos aplicar todo este tema del pacto de la redención, del pacto de redención, perdón, a cada uno de nosotros como creyentes? Número uno, que la salvación es inamovible, ya que según el decreto eterno de Dios, en el pacto de redención, los elegidos, como hemos leído, fueron dados ¿a quién? Al Hijo. El Padre los da al Hijo y los redime por medio de su obra. Y saben, por ello están doblemente seguros. Juan 10, 27 al 29 dice, mis ovejas oyen mi voz. Un pasaje conocido, ¿verdad? Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, dice, ¿no? Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La salvación. Ahora, yo quiero hacer aquí una breve aclaración, hermanos. Muchos de nosotros hemos conocido en tiempos pasados las doctrinas de la gracia, ¿verdad? Y a muchos de nosotros nos ha costado entender. Y yo creo firmemente que antes que tú compartas con alguien las doctrinas de la gracia, preséntale primero la teología del pacto. Porque después de lo que te he presentado el día de hoy, yo te pregunto, ¿dónde entran las obras de los hombres? ¿Dónde entran las buenas obras? Eso no puede ser posible, porque las partes pactantes de la redención, hermanos, de nuestras almas, es entre el Padre y el Hijo. En la eternidad pasada estábamos en la mente del Padre y Él nos da al Hijo. Y el Hijo, como dice, yo no he perdido a ninguno. Leeríamos todo el capítulo de Juan 17, porque ahí Él dice, de los que me diste no he perdido a ninguno, excepto el hijo de perdición, que estaba destinado para él. Ahora yo les pregunto, ¿podemos dudar de la salvación?
Podemos pensar que porque yo estoy pecando, estoy haciendo esto y demás, obviamente, dentro del margen de nuestra carne, la cual nos acusa y vamos arrepentidos al Señor y rectificamos todo ello, dentro de ese margen, ¿podemos decir que de eso depende nuestra salvación? Después de haber estudiado el pacto de redención. No, no, hermanos. Por eso, firmemente yo defiendo esto. ¿Quieres conocer las doctrinas de la gracia? Alto. Primero revisa la teología del pacto. Entiende el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. Y luego ve a ver los 5 puntos de las doctrinas de la gracia. Yo te pregunto, muchos hemos rebatido tal vez con el punto de la expiación limitada. ¿Cómo Dios puede amar a algunos? ¿Cómo puede dejar a otros? Yo te pregunto, ¿quiénes somos nosotros para decir eso? Si el pacto no ha sido hecho con nosotros, sino en el seno de la Trinidad. Y por eso Romanos 9 dice eso, ¿no? Hombre, ¿quién te crees tú para altercar con Dios? Wow, eso es importante. ¿Sí? Segunda aplicación. Los elegidos, una vez más, vamos a reforzar esto, no necesitan conseguir ni ganar la salvación, ya que el pacto de redención no se hizo con ellos, pero sí a favor de ellos. Entonces, mi hermano, tú que estás en Cristo, te has arrepentido de tus pecados, has puesto tu confianza, has puesto la fe que Él te ha dado solamente en Él y confías plenamente en Él. Y ahí viene Romanos 8, ¿no? Tiene mucho más sentido, mucho más sentido. Tercera aplicación. Y esto me va a ayudar para poder explicarles de aquí a 2 sermones lo siguiente, que la base del pacto de gracia está en el pacto de redención. ¿Sí? En consecuencia, toda gracia y misericordia es aplicada por el Espíritu Santo a los elegidos. Al principio les dije, ¿verdad? Las partes pactantes son el Padre y el Hijo, pero la Trinidad son 3, no son 2, ¿verdad? Entonces, yo quiero aclarar algo, hermanos. Las personas de la Trinidad nunca actúan solas. Siempre su comunión es eterna e indivisible. En la creación, cuando dice hagamos al hombre, ¿verdad? Cuando el Señor mismo dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no ve? Y en el versículo 2, ¿qué dice del Espíritu? Que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y por medio de quién fueron las cosas hechas? Por medio del Hijo. Nadie, nadie, ninguno de los 3 que son parte de la unidad de la Trinidad, obran de forma deliberada o solitos. Por eso la comunión de los santos debe ser en un carácter trinitario, hermanos. ¿Cómo nosotros osamos intentar hacer cosas fuera de la comunión? Dios no nos da ese ejemplo en la Trinidad. Trabajan de una forma sinergista, los 3. Y de ahí sale el concepto actual del pacto de redención, que el Padre idea y planifica la redención. Ahora se entiende mejor, ¿verdad? El Padre idea y planifica la redención, el Hijo de forma voluntaria acepta ese con condiciones exactamente, ¿no? Y con promesas. ¿Y quién viene a aplicar eso? El Espíritu Santo. Miren, estoy quedando sin tiempo, pero ya estoy terminando. Gracias por su paciencia. Juan 16, 7 al 15 dice, escuchen esto, pero yo os digo la verdad. Aquí el Señor Jesucristo se pone en cuestionamiento. ¿Por qué ustedes se van a poner tristes? Y aquí dice, les conviene que me vaya. Así dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre.
y no beberéis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice Cristo a sus discípulos, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y escuchen esto, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y escuchen, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué hermoso. Ahora vemos que ellos trabajan de forma sinergista siempre. En la bendición sacerdotal de números 6, 24 al 26, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Cómo nosotros hemos visto el rostro de Dios? Por medio de Adonai, por medio del Señor Jesucristo. Y tenga misericordia de ti. ¿Por medio de quién tenemos la misericordia, mis hermanos? Por medio de Cristo. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Pero, ¿y cómo vemos en el Antiguo Testamento? ¿Cómo obró el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Primera de Pedro 1, 10 al 12, Pedro nos dice eso. Los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, condiciones y promesas. A estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, las cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahí está. Es el Espíritu Santo aplicando en el corazón de todos sus escogidos, desde el primero hasta el último, en el momento que Cristo retornará. Y finalmente, dos cositas. Este pacto, el pacto de redención, mis hermanos, habrá que él dice algo muy hermoso. Revela un amor que excede toda comprensión. ¿Por qué? Hemos sido dados a Cristo por amor. Fuimos escritos en el libro del Cordero por amor. El Hijo aceptó las condiciones, mandatos y promesas por amor. En efecto, la seguridad de nuestra salvación está en el amor de Dios. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. Cada vez que escuches eso, acuérdate de este pacto, donde el Padre te ha entregado al Hijo y el Hijo ha aceptado de buena gana comprar tu redención, sacarte de esta tierra y estás seguro completamente en Él. ¿Mm? Y finalmente, me gustaría llamarles, ¿no? La atención a esto, que solamente aquellos, mis hermanos, que se hayan arrepentido de sus obras viles en este mundo y hayan confiado en el fiador del pacto, Cristo Jesús, podrán ser acreedores de todas estas promesas eternas. Pero aquellos que se rehúsen a hacerlo por su propia culpa de pecado delante de Dios serán echados fuera de la presencia del Señor al infierno eterno. Y quiero preguntarte en esta mañana, ¿estás en Cristo? Pero hermano Daniel, tú me has hablado mucho acerca de los elegidos. ¿Y qué tal si yo no soy un elegido? Bueno, te estás excluyendo tú solo. Porque el punto dice que nosotros debemos ir a Cristo. Y Él dice que los que van a Él no los echa fuera. Otra cosa es que tú no quieres ir a Cristo. La pregunta no es que soy elegido o no soy elegido. La pregunta es, ¿quieres o no quieres ir a Cristo? Ahí está. Si tú deseas ir a Cristo, ve a Cristo. Conócelo. Y hazte acreedor de todo lo que hemos visto el día de hoy.
Que el Señor bendiga su eterna palabra. Vamos a terminar orando, agradeciendo por este tiempo al Señor, y sea pues el Señor ayudándonos en este su día. Oremos, por favor. Amado Padre Celestial, bendito Señor, te alabamos, Padre, en esta mañana realmente, porque nos has enseñado, Padre, que la salvación misma no depende de nosotros en ningún momento, sino depende de ese pacto eterno de redención, en el cual de voluntad y de amor, Señor, en el seno mismo de la bendita Trinidad, Padre, tú lo formulaste con toda tu sabiduría, Señor. Padre, te rogamos en esta mañana que aquellos que estamos en Cristo nos gloriemos de todo corazón, Señor. ¿Por qué? Porque somos tuyos, Padre. Somos tuyos. Y te ha placido darnos a Cristo y que Él nos redima. Amado Señor, también te rogamos por las personas que han podido escuchar este sermón y no están en ti, no están en Cristo. Siguen viviendo en sus delitos y pecados. Siguen pensando que ellos van a poder hacerte frente en el día del juicio, Señor. Padre, obra en sus corazones. Muéstrales que deben arrepentirse, Señor, de sus pecados, que deben ir a ti, Señor, que deben conocerte a ti por medio de Cristo. Padre, sabemos que en este tiempo mucha gente está muriendo, pero lo más triste es morir fuera de Cristo. Padre, por favor, redarguye esos corazones que están escuchando este sermón. Muévelos, Señor. Muévelos a que estén en Cristo. Oh bendito Dios, gracias una vez más por habilitarnos y poder compartir esta breve enseñanza, Señor. Y seas tú siempre glorificado por medio de tu santa palabra. En Cristo Jesús oramos, Padre, y te encomendamos nuestras vidas. Amén.